en el día a día, que me aburría toda la tarea del Parlamento Europeo, porque es como una gallina que picotea en 3000 puntos del gallinero, pero sin haber hecho un análisis político de cuál es la Europa que se necesita, la Europa de los problemas, es decir, la inmigración, es decir, la defensa, es decir, la seguridad, pero no la de los plaguicidas, regulándolos por toda la Unión. Es decir, era una manera diferente de entender una política. La Unión Europea pierde una oportunidad cuando cae el muro de Berlín. Había que haber hecho un proyecto político sólido, de fundamentos, para que sea alternativo a lo que era el fracaso del muro. Se trató de hacer una constitución, fracasó, y luego ya fue derivando a una Europa de ocurrencias. Y entonces yo voy entendiendo y comprendiendo que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, sucede lo que pasa en Naciones Unidas o lo que pasa en la UNESCO, es decir, que hay un nuevo orden que pretende implementarse allí. Y entonces yo allí me doy cuenta, y soy el vicepresidente primero del grupo, encargado de la estrategia política del Partido Popular, quiero crear un observatorio de valores dentro del grupo y no me lo permiten. En la práctica los franceses, los búlgaros, incluso algunos portugueses no quieren. Yo creo que hay que hablar de fundamentos, que es lo que está sucediendo en Europa. Por eso es mi etapa última, es decir, la experiencia europea me lleva a defender una fundación Valor y Sociedad en España, a crear un diálogo transatlántico de valores entre Europa y América. Yo convoco a los líderes americanos allí, a los líderes muy importantes, con un éxito enorme de convocatoria. Creo la Federación en Defensa de la Vida One of Us y terminó en NEOS. Ya convencido de que toda la experiencia en mi vida me hace decir que Occidente tiene un debate de fundamentos. ¿Europa se ha pervertido? ¿El proyecto inicial de la Unión Europea era otra cosa? Yo creo que la Unión Europea no nace el año 20, entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Nace en la tragedia tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que pretenden Monnet, Schuman, de Gasperi es crear una Unión Europea antes. No, fracasan. ¿Cuándo llega? Cuando han muerto millones de personas. Cuando ha llegado la tragedia. Pero se sembró antes. Y entonces ahí nació fundamentalmente un proyecto sobre fundamentos cristianos. La bandera europea, las banderas que tienen no son los estados de la Unión, sino es el manto de la Inmaculada Concepción de María. Y todos, la mayoría de los líderes, unos han sido beatificados. Son los fundamentos, principios cristianos los que enarbolan aquellos fundadores de la Unión. Y la Declaración de Derechos Humanos del año 48 viene a significar también una expresión de todo eso para que desterrásemos las guerras. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, uno se va olvidando del pasado y se olvida de sus orígenes. Y al final el proyecto europeo va perdiendo sentido de la trascendencia, va perdiendo esencialmente capacidad y generosidad. Es un proyecto de lujo, es de comodidad. Los gobiernos nos dedicamos a hacer la Unión Europea los fines de semana. Preparamos los consejos de ministros los fines de semana. Las listas de los parlamentarios europeos no es para hacer Europa, sino simplemente es para colocar a las personas que están desubicadas en la política nacional. Y entonces al final así no se puede hacer bien la Unión Europea. Y hay una pérdida de oportunidad de Europa de hacerse como debía haber hecho durante años. Bueno, la Unión Europea es necesaria, es decir, que los estados, las naciones no pueden nunca reemplazarla. Ya no hay dimensión en cada nación, en cada estado para reemplazar la Unión, pero hace falta un poco regenerar la Unión. Ese es el proyecto en el que hay que trabajar.